Me llamo Lucía, llevo trabajando en Asturfeito desde el año 99 y trabajo en el departamento de presupuestos. Yo me llamo Esther, soy responsable de producción en Asturfeito y nada, en un par de meses hago 13 años en la compañía. Buenas, mi nombre es Mónica, llevo 2 meses trabajando en Asturfeito, he venido de un curso de arco sumergido, pero al final estamos haciendo una formación de soldadura por robot y mi experiencia aquí en Asturfeito es de 2 meses. Me llamo Andrea, llevo 4 años y medio en Asturfeito, 2 años en el puesto de ingeniería de calidad y 2 años y medio como responsable de planificación. Me llamo María, soy jefa de proyecto, llevo trabajando en Asturfeito desde hace casi 9 años y en total en el sector 12 años. Yo soy Paula y actualmente estoy en el departamento de planificación, aunque cuando comencé en la empresa comencé en el departamento de calidad. En verano, yo cuando comencé éramos en el departamento de calidad como el 40%. Y, por ejemplo, cuando me cambié al departamento de compras, en el departamento de compras ese porcentaje se incrementó hasta el 65 o 70, o sea que yo creo que al menos en oficinas la situación es muy equitativa y muy bien, la verdad. Pues yo creo que puede influir, pero normalmente yo creo que es más por desconocimiento de la evolución del sector en cuanto al nivel de paridad. Y por eso yo creo que la verdad que iniciativas como estas son muy buenas porque dan a conocer que realmente en el sector hay más mujeres de las que a lo mejor se piensa y así cada vez pues, podemos animar a más mujeres a que se involucren con este sector. No, en mi caso no. En mi caso no, porque además yo cuando estudié la carrera el 50% éramos mujeres, o sea que yo la verdad que ese pensamiento nunca se me llegó a pasar por la cabeza. Sí, pues la verdad yo creo que sí, porque desde que empecé en Asturfeito gran parte de mis mentores fueron mujeres, tanto en el departamento de calidad como en compras, como actualmente en planificación y en producción. Entonces yo creo que ellas ya compartieron todos sus conocimientos conmigo y me abrieron el camino en la empresa y con el resto de personas. Pues la verdad, yo ahora mismo le diría que si es lo que verdaderamente le gusta y le llama la atención, que aplique, que no tenga miedo y que no se deje influenciar por el pensamiento de que puede ser un sector en el que haya más hombres, porque al final somos muchas mujeres las que ponemos nuestro grano de arena, tanto en las oficinas como en el taller, y nada, que aplique y que para adelante. Pues yo estoy segura que en el futuro conseguiremos ser cada vez más mujeres las que trabajemos en el sector, que cada vez se animen tanto a estudiar una carrera técnica, que ya lo están haciendo, como a aplicar a estos puestos de trabajo y se abandone el estereotipo de que en este sector solo hay hombres. Bueno, pues yo elegí una carrera técnica un poco porque siempre me habían llamado la atención las asignaturas técnicas y me parecía que iba a tener un buen desarrollo profesional. Y así referente como tal tampoco es que tuviera ninguno, era más bien algo que me gustaba. Bueno, cuando yo empecé en Asturfeito hace 25 años, yo fui la primera mujer en la oficina y por supuesto en el taller tampoco había ninguna. Yo creo que al principio, cuando yo empecé, había cierta prevención en cómo yo me iba a desarrollar con mis compañeros y sobre todo con el taller, que era como lo más extraño quizá para una mujer. Pero parece ser que la experiencia salió bastante bien, porque de hecho sigo aquí. Y actualmente el porcentaje de mujeres en Asturfeito en puestos de carácter técnico pues ha crecido bastante, con lo cual yo creo que el resultado ha sido bueno. Bueno, pues como decía, cuando yo empecé, pues las mujeres en este sector pues éramos bastante pocas, ya de hecho desde la carrera se veía que el porcentaje era mucho más bajo, el de las mujeres, que el de los hombres, pero yo creo que en estos 25 años que han pasado desde mi comienzo, pues hemos progresado bastante y el porcentaje de mujeres ha crecido mucho en el sector y por supuesto también en Asturfeito. Bueno, a ver, no suelo pensar en el día a día si yo he abierto camino a otras mujeres en este sector, pero bueno, en realidad yo pienso que sobre todo en esta empresa un poco sí, porque al ser la primera, bueno, pues abrí un poco el camino a las que vinieron después y bueno, yo creo que un poco sí, pero tampoco soy muy consciente de ello, sinceramente. Evidentemente,
Hubo otras mujeres antes que yo que trabajaron en este sector y para los cuales seguro que el proceso fue bastante más complicado que fue ya en mi caso, porque esto es un proceso largo que no empecé yo, sino que ya empezaron otras antes que yo y que supongo que habrán encontrado incluso más dificultades. Bueno, pues a las chicas que les gusten las carreras técnicas y que les parezca que esta es una profesión interesante, desde luego el sector lo es y es un trabajo muy ilusionante, pues les diría que adelante, que no tengan miedo, que no van a encontrar ningún problema, que van a poder desarrollar una carrera sin problema ninguno, como en cualquier otro sector. Y nada, descubrí Asturfeito porque estando a punto de terminar la carrera alguien me había hablado de una empresa asturiana que de aquella se dedicaba a fabricar las estructuras de las antenas del proyecto ALMA y me pareció muy curioso que una empresa del entorno estuviera dentro de un proyecto científico de proyección internacional, así que ahí es cuando me animé a echar mi currículum y bueno, desde entonces aquí estoy. Bueno, pues actualmente tenemos 3 centros de producción y otras 3 naves para trabajos auxiliares de montaje y de almacén y entre todas las instalaciones reunimos a algo más de 200 hombres y a una mujer. Y luego en puestos indirectos de oficina tenemos a otras 2 mujeres en, digamos, ya puestos de planificación. Bueno, pues yo estudié ingeniería industrial y escogí esta ingeniería frente a otras por la amplia gama de salidas en industria que tiene. Y bueno, mis referentes en este caso pues, bueno, son 2 familiares. Por un lado mi abuelo, porque bueno, mi abuelo era el carpintero del pueblo y tenía un taller chiquitín que bueno, en un grado infinitesimalmente más pequeño que este, ¿no? Pero al final yo estaba acostumbrada de pequeña a verlo trabajar con maquinaria y bueno, se trataba pues de al final materia prima que entraba por la puerta y salía transformada digamos a cliente, ¿no? Y luego estaba mi padrino, que mi padrino trabajó en un par de empresas potentes del metal asturiano y me acuerdo que cuando comenté en casa que quería desarrollarme en una, carrera técnica, pues siempre me apoyó desde el principio y siempre me dio buenos consejos para seguir adelante. Bueno, pues en Asturfeito yo desde que entré en la empresa siempre he visto muchas mujeres en puestos técnicos, en puestos de oficina, a pesar de que sea un sector tan tradicionalmente masculinizado. Y luego, por ejemplo, no tengo el dato de otras empresas, pero sí que un amigo mío que estuvo trabajando aquí hace unos cuantos años, estuvo aquí por una temporada y me acuerdo que siempre me decía que le llamaba la atención la gran cantidad de mujeres que veían en el taller, de muchas ingenieras, ¿no? Lo cual me llevó a pensar en su momento que ya estábamos por encima de la media. Y bueno, pues ahora mismo tengo entendido que el dato que manejamos ahora mismo ronda, estamos en el entorno del 30% más o menos de mujeres en estructura. Y luego en taller, bueno, pues en taller tenemos actualmente a una mujer, a una soldadora, y bueno, ojalá que podamos contar poco a poco con más mujeres que se animen. Bueno, pues abrirle camino a otras mujeres no es algo en lo que yo piense, porque bueno, yo creo que soy la primera que entiende como algo perfectamente normal el estar trabajando en el metal, ¿no? Aunque sea un segmento tan tradicionalmente masculinizado. Yo creo que todos debemos tender a ver algo perfectamente normal el que haya mujeres en el metal. Puedo decir que sí, porque, por ejemplo, en mi familia, aunque paradójicamente ninguna de las mujeres de mi familia haya tenido nada que ver nunca con el metal, pero yo sí que cuando llegué a mi casa y dije, bueno, pues me gustaría hacer una carrera técnica, pues mi madre siempre me apoyó desde el principio, siempre me han apoyado con todo mi desarrollo profesional y al final, pues bueno, sentirte apoyada es una manera de saber que tienes el camino abierto, ¿no? Y luego también, pues aquí en Asturfeito hay muchas mujeres en oficina, en puestos técnicos y son grandísimas profesionales súper capaces y lo que hacen a diario no es otra cosa que demostrar que el camino de las mujeres en el metal es simple y llanamente el mismo que el de los hombres. Bueno, pues yo veo el futuro abierto y ahora mismo creo que es una cuestión meramente de estadística. Ojalá que hubiera más mujeres que se animaran a aplicar a puestos del metal. Y cuantas más mujeres haya, seguro que más mujeres podrán ocupar puestos como el mío, de seguimiento, de control, de dirección, estoy convencida. Bueno, pues a una joven que esté pensando en meterse en este mundo le diría que no hay que ponerse ningún tipo de límites, que hay que abandonar los estereotipos del pasado. El metal ya no es esa idea de fábrica lúgubre, yo creo que el metal se está modernizando mucho,
Hay un montón de empresas asturianas que están a la vanguardia en sus campos de actividad y al final lo que buscamos en todas las empresas es gente competente, gente pues con ganas de trabajar, sobre todo eso, gente con ganas. Y bueno, en todo lo que estoy diciendo, en ningún momento he mencionado que tenga que ser un hombre o una mujer, porque yo creo que al final es indistinto, ¿no? Y bueno, quería animar a que más mujeres pues eso, apliquen a este tipo de puestos, ya sea a pie de taller, ya sea en oficina, en ingeniería. Bueno, aquí hay cabida para todas. En el tiempo que llevo formándome como soldadora y haciendo cursos, trabajando, solamente me he encontrado en formación a 2 chicas que han hecho un curso conmigo, de los 4 que he realizado, y en anteriores trabajos, en empresas de montaje, no me he encontrado a ninguna chica. Y en la anterior empresa donde he estado sí, éramos 300 en plantilla y éramos 4 chicas nada más en producción, donde más chicas me he encontrado. Sí, yo noto que se van animando y noto que a mí como personalmente amigas y familiares me preguntan, mujeres, de cómo pueden meterse en este mundo y tal, pero todavía te encuentras muy pocas lo que es en producción, en taller. Pues mi relación con mis compañeros en el trabajo es buena. Me cuesta al principio un poco hacerme con ellos porque te ven como si fueras más débil o te costará hacer más las cosas que un hombre, pero en el momento en el que te ven que tienes interés, trabajas y estás ahí codo a codo con ellos, pues te tratan como uno más, simplemente. Pues no, yo de pequeña era muy perico y me gustaba destrozar cosas y volver a montarlas, pero yo trabajé también en una empresa de pintura muchos años, que también era la única mujer de la empresa, y un amigo le salió una obra en un taller de montajes de pintar barandillas y ahí entré y me empezaron a dejar puntear y hacer así alguna chorradita con la semiautomática y me entró el gusanillo de la soldadura y desde ahí pues me metí más en este mundo. Pues yo no sé, yo el feminismo lo veo de una manera diferente y entonces yo creo que el hueco lo tenemos es que dejar de exigir y enfocarnos y meternos ahí, hacer algo por ello. O sea, el sitio lo tenemos, lo que no tenemos es como que tenemos la necesidad de exigir, pero lo que tenemos que demostrar más. Y el hueco está ahí, simplemente es ir abriéndolo más codo a codo entre nosotras. Pues sí, ojalá, sí, claro. Yo estaría encantada de que hubiera más mujeres aquí en el taller, que no fuéramos como el bicho raro, pero eso es lo que te digo, tiene que ser la gente la que se vaya metiendo poco a poco en este mundo. Pues me gustaría pensar que le estoy abriendo camino a otras mujeres en este sector, porque creo que yo estaría encantada de tener a más compañeras, no soy la única en mi vestuario, no es que estoy sola. Entonces sí me gustaría ser un referente y que las mujeres supieran que esto no es un puesto de hombres, que es un puesto de personas. Sí, a lo mejor no en el mundo de la soldadura, pero sí he visto mujeres que me han abierto camino, que se dedican a otros sectores de hombres. Y al final somos trabajadoras, no tenemos ningún problema para trabajar entre hombres. Pues a una joven que está pensando en introducirse en un puesto similar al mío le diría que es un trabajo duro, que es un trabajo duro, pero que tiene que gustarte y con esfuerzo y echándote para adelante y siendo valiente, que no hay problema ninguno en trabajar entre hombres. Pues al final acaba siendo uno más. Bueno, yo cuando me planteé estudiar ingeniería fue por parte de mi familia, que tengo ingenieros dentro de mi familia, y luego en el colegio sí que me animó mucho el tema de las energías y todo cuando me lo presentaron. Bueno, siempre pues quise dedicarme a ello y por eso acabé aquí. Desde que entré a trabajar en este sector, yo siempre entré a trabajar con mujeres, entonces creo que en materia de igualdad siempre estuve como pues más o menos en igualdad de condiciones con todas, nunca he sentido esa falta de igualdad, pero sí que es verdad que se ha visto una gran evolución a lo largo de los años y que probablemente pues haga falta todavía seguir trabajando en ello. Bueno, yo coordino equipos de hombres y la verdad que en mi caso tengo mucha suerte porque todos ellos me ayudan, desde que entré aquí me ayudan muchísimo. Y bueno, yo tengo esa suerte, pero sí que es verdad que hace años esto se podría ver como algo raro o algo diferente al que una mujer estuviera coordinando estos equipos. Yo coordino, bueno, sobre todo es gente de taller, yo trato con los mandos directamente de taller para saber pues la evolución de los proyectos, el estado de las piezas y todo, entonces sí que le trato con ellos pues el tema de planificación, entradas en máquina, prioridades, pero nada, bueno, yo sobre todo es a nivel de taller, luego con los jefes de proyecto no trato más que... En mi puesto estaba Esther,
que era era la que estaba como responsable de planificación anteriormente, por lo que cuando yo entré, pues mi puesto estaba totalmente abierto a las mujeres y tengo la suerte de que sigue estando conmigo en este camino, por lo tanto es un equipo prácticamente de mujeres en producción. Sí, creo que ahora estamos abriendo camino a otras mujeres, ya nos han abierto camino, pero bueno, ahora se continúa un poco esa labor de abrir el camino a otros, aquí en mi puesto y en otros puestos. Pues a las jóvenes que están pensando en ocupar un puesto similar al mío les diría que trabajen y se formen por ello, porque no tiene que ser que la diferencia de ser hombre o mujer sea algo decisivo para tomar parte de ese cargo, o para ocupar ese cargo, sino por el hecho de estar bien preparado o ser capaz de llegar a ese puesto. Bueno, yo me decidí a estudiar ingeniería, creo que en parte influenciada por lo que veía en casa. Mi padre se dedicó también al sector industrial, entonces para mí era común verle en casa trabajar con planos o que alguna vez me acercara a algún taller y me enseñaba lo que hacía. Entonces esa curiosidad de niña de preguntarle a mi padre a qué se dedicaba hizo que para mí el tema técnico me fuera muy familiar. Y aunque sí que es verdad que no tenía ningún referente femenino, ya que tanto mi padre como sus compañeros pues eran todo hombres, no vi ninguna limitación para empezar la carrera. Cuando empecé la carrera el porcentaje de chicas era bastante pequeño, en torno al 25%, pero no me limitó a la hora de proseguir. La evolución en materia de paridad en Asturfeito que yo he experimentado ha sido que, si bien cuando yo comencé aquí ya había un gran número de chicas, de mujeres trabajando, sí que en los últimos años ha habido más incorporación. Pero ya había un camino abierto por parte de mis compañeras más veteranas, que fueron las que fueron abriendo camino, digamos, ¿no? También yo creo que esto fue un poco consecuencia del cambio de paradigma. Antes había un modelo familiar en el que la mujer no había accedido tanto al mercado laboral y conforme fue accediendo en los últimos años, pues ya vimos más presencia de mujer en oficinas, no tanto en taller. En taller sigue siendo predominante el papel del hombre. Bueno, yo suelo trabajar con equipos internacionales en los que predominantemente hay hombres, sobre todo en perfiles muy técnicos, cuando tienes que hacer consultas muy técnicas, ahí suelen ser hombres, no tanto en perfiles más de compras o administración, que en estos equipos internacionales sí que hay mujeres, pero suele ser predominantemente hombres y sobre todo en perfiles de alta dirección. Ahí sí que ves que los directivos de los clientes internacionales suelen ser fundamentalmente hombres. Pero nunca he tenido ningún problema por ser mujer a la hora de trabajar y coordinarme con ellos. Sí que igual al principio podían ser más escépticos, sobre todo la combinación mujer y juventud al principio, pero una vez que ven cómo desarrollas tu trabajo, que lo desarrollas con rigor y profesionalidad y al final obtienen el producto que ellos están buscando, pues se les quitan todas las dudas. De pequeña no tenía ningún referente femenino. Si me preguntabas por alguna mujer ingeniera famosa, no te hubiera sabido decir, y seguro que otras compañeras mías tampoco, pero sí que es verdad que en los últimos años ha habido una incorporación de la mujer al mercado laboral y en concreto al sector del metal, no con tanto porcentaje como en otros sectores, pero en este ha habido bastantes mujeres que ya han estado trabajando y sí que es verdad que yo cuando entro a trabajar me encuentro con muchas compañeras que son un ejemplo y un referente para mí y que me permitieron perder el posible miedo que tenía dentro de este sector y me han abierto camino a día de hoy. Bueno, yo creo que al igual que mi padre fue un referente para mí, yo que tengo dos hijas, pues quién sabe si en el futuro yo puedo ser un referente para ellas. Y es más, sé que a día de hoy se están llevando a cabo proyectos educativos en los colegios que antes no había para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, en la tecnología y yo creo que es importante dar a conocer esta realidad para que las niñas y las chicas que tengan interés por esto no tengan miedo
y para evitar que posible talento que existe, por ese desconocimiento, esa falta de visibilidad de las profesionales, pues escape, porque en el futuro perfiles técnicos van a ser muy demandados, van a ser necesarios, y si el porcentaje de estudiantes en las carreras técnicas sigue siendo bajo, pues va a ser talento que se va a escapar, y tenemos que intentar evitar entre todos que eso ocurra. Bueno, yo le diría, por una parte, que si está interesada, que adelante, que no tenga miedo, que se forme, es muy importante, bueno, como en otros sectores. La formación, por ejemplo, en mi caso en particular, también el tema de los idiomas a la hora de tratar con clientes internacionales, pero que no tengan miedo y que, bueno, que nos tiene de ejemplo a otras compañeras mías y a mí, de que se puede, de que no hay ninguna limitación y de que seguro que tienen muchísimo que aportar al sector.